Tenemos que lograr descifrar cómo el ser humano piensa, aprende y recuerda. Eso lo dijo el presidente Obama en el año 2013, cuando conoció la iniciativa Brain, que es cerebro en español. Esta iniciativa, Brain, sí. Brain. Bien gringo. Y el presidente Obama se convenció de esto con un grupo de científicos que le planteó este proyecto, y entre ellos está este neurobiólogo español que nos acompaña hoy, que hace parte del Congreso del Futuro, que su charla es este jueves, o sea, mañana. Rafael Yuste, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, mapear la actividad cerebral es uno de los objetivos, saber cómo funciona, pero si usted mismo dice, es un misterio el cerebro. O sea, yo me puse a pensar tanto que ha trabajado la ciencia, la medicina, en tantos temas, ¿se demoró en interesarse en cómo funciona el cerebro? La ciencia y la medicina ha ido avanzando poco a poco en distintas partes del cuerpo y hemos sido exitosos hasta llegar a la nariz. De la nariz para arriba todavía es un territorio prácticamente virgen. Y si eres médico o te interesa la biología, te atraen normalmente estos temas, porque claro, es el gran desafío presente, ¿no? Pero, ¿por qué hemos sido exitosos, dice usted, hasta acá? ¿Pero porque tal vez no prestaron suficiente atención? No. ¿O es porque es tan difícil descifrar lo que pasa en nuestra mente, en nuestro cerebro? Hay gente que dice que es demasiado complejo, es muy complejo y por eso no lo hemos podido descifrar. Pero nosotros pensamos que es un problema de técnicas, que los médicos y los biólogos, los investigadores, no han tenido las técnicas necesarias para medir la actividad cerebral. Y están intentando recomponer lo que ocurre dentro del cerebro mirando la actividad cerebral de las neuronas de una en una. Y esto es un poco igual que intentar mirar una pantalla de televisión, intentar ver la película que se está proyectando, si solo pudieses ver un píxel de la pantalla. Nunca te enterarías. Este es un poco el problema que hemos tenido en neurobiología. Claro. Ahora, doctor, ¿cuántas neuronas tenemos? El cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas conectadas por miles de conexiones entre ellas. Es una red enorme, gigantesca de conexiones. Una red enorme y gigantesca de conexiones. Ahora, ¿el cerebro es una máquina perfecta? El cerebro posiblemente sea la cumbre de la evolución biológica. Es el órgano más sofisticado que tenemos los mamíferos y es precisamente el órgano que nos define como mamíferos en nuestras capacidades mentales, y en el caso de los hombres ocupa la mayor parte del cráneo. Y es muy posible que cuando entendamos el cerebro nos encontremos a la máquina más perfecta de la evolución. Uh-huh. Ahora, es tan perfecta, pero es tan potente. Muchos se nos dice que la mente todo lo puede, que todo lo controla, o que el poder mental es impresionante, todo lo que uno puede lograr, todo lo que te puede fregar la vida, arruinarte la vida, sí. Que la mente no para nunca y todo sí. lo demás. Sí. ¿Somos conscientes del poder del cerebro y lo usamos bien? Sí, no somos conscientes porque no entendemos cómo funciona. Entonces sabemos que tenemos algo muy especial y como dice usted muy bien, tiene capacidades casi limitadas a veces. Las actividades que han desarrollado los humanos en la historia es increíble y todo se ha hecho con el mismo tejido. Pero es fuente de patologías y tenemos el problema, y lo digo como médico, de que tenemos un gran porcentaje de los enfermos en la actualidad con patologías mentales y neurológicas y no podemos hacer nada por ellos. No podemos curarles porque no entendemos cómo funciona la máquina. Entender el cerebro es fundamental para conocernos a nosotros mismos como personas, para, como dice usted, utilizarlo de una manera más efectiva, pero sobre todo para poder ayudar a estos pacientes que, a pesar del trabajo heroico de los psiquiatras y los neurólogos, no podemos tratarles con conocimiento de causa. ¿Qué piensa un neurólogo de un Freud, del psicoanálisis, del inconsciente, y del poder que tiene y todo lo demás? Sí, es un abordaje inicial al problema de la mente, pero evidentemente no nos ha dado con
una teoría general de cómo funciona el cerebro, una teoría que podamos utilizarla para curar a pacientes. Le digo una anécdota personal. Yo me entreno en medicina en Madrid y una de mis rotaciones es en el departamento de psiquiatría. Me tocó tratar a pacientes esquizofrénicos paranoicos que estaban encarcelados porque eran peligrosos. Les teníamos que entrevistar con escolta. Y estos son las personas más inteligentes que me he cruzado yo en la vida. Gente muy inteligente, tenían un cerebro fantástico, pero hay algo mal, algo que está desordenado, la manera que tienen sus pensamientos. Y me da mucha angustia que tenemos estas personas en hospitales, en enfermedades. Muchos de los oyentes conocerán a sus pacientes, hermanos, amigos que tengan estos problemas y no podemos hacer nada por ellos, ¿no? ¿Pero qué significa las personas más inteligentes? ¿Qué es ser inteligente? Pues tampoco lo sabemos, no le puedo dar una definición pero de la usted me acaba de decir, sí. Son las personas más inteligentes que he conocido. Bueno, porque, que en el sentido de que pueden ver cosas que no podemos ver, otras personas que pueden, por ejemplo, estaba hablando me acuerdo de un paciente como si fuese hoy, y le estaba entrevistando, haciendo la historia clínica, y él, mientras yo hablaba, él diferenciaba de dónde venía, de qué ciudad, de qué barrio vivía en Madrid, y empezó a decirme, bueno, ya sé dónde vives y cómo te llamas y dónde voy a buscar y te voy a matar a tu padre, ¿no? Me decía me amenazaba de esa manera como tan impactante. Es un poco como Sherlock Holmes. De hecho, el carácter de Sherlock Holmes es un típico esquizofrénico paranoico. Es una persona muy inteligente, de una mente brillantísima, pero utilizándose de una manera, en el caso de Sherlock Holmes, para resolver casos policíacos, pero que en muchos casos de estos esquizofrénicos crean devastación a su alrededor, en sus familias y en sus vidas y en la sociedad. Y es una tragedia que debemos evitar. Ahora, estamos conversando con el neurobiólogo catedrático, además de neurobiología en la Universidad de Columbia, Rafael Yuste, que participa en el Congreso del Futuro, este interesantísimo congreso que se está realizando en Chile, en Santiago. Mañana es su panel, se llama Inteligencia Artificial, Camino hacia una suprainteligencia. Es la pregunta. Esto es a las 12:30 en el Salón de Honor de la sede del Congreso Nacional en Santiago. Ahora, ¿qué es esto de suprainteligencia? ¿Y para qué nos serviría? ¿Para qué queremos ser más inteligentes? Sí, la historia de la humanidad es la historia del desarrollo de herramientas que nos han permitido independizarnos de nuestro entorno, hacernos sobrevivir en condiciones muy difíciles en el mundo y ayudarnos en nuestra vida. El entender el cerebro nos va a dar unas herramientas que pueden ser la continuación de la evolución de la humanidad. Y así como actualmente nos podemos desplazar de un sitio a otro cogiendo aviones, algo que hace unos siglos hubiese sido una cosa impensable, de ciencia ficción, pues podemos imaginarnos hoy que el entender el cerebro nos pueda dotar de herramientas que nos hagan una especie más inteligente, pero sobre todo también donde podamos desarrollar nuestras capacidades más efectivamente. Será una situación de progreso que nos hará más felices. Yo creo que nos hará el respetarnos unos más a los otros. Será como una nueva humanidad, ¿no? ¿Y qué hay con la inteligencia emocional que tanto se habla? La inteligencia emocional es evidentemente una parte fundamental. ¿Depende del cerebro, no? Sí, creo que depende del cerebro. Son ciertas partes del cerebro que están muy mal entendidas y que tienen una gran influencia en nuestra vida, en nuestro desarrollo mental, en el día a día. Y esto es un ejemplo clarísimo del tipo, si podemos lograr entender cómo funcionan, podremos evitar tragedias que ocurren en la sociedad, porque podemos entender cómo estas personas, su cerebro se empieza a desvariar y empieza a girar de una manera inadecuada, y podremos incluso pensar en terapias para corregir a algunos de estas personas, ¿no? Pero uno también puede tener ciertas aprensiones o miedos, que este grupo de científicos tenga el poder de manipularnos, de tener un conocimiento que nosotros no tenemos, de controlar, como se dice, el cerebro, que tal vez tiene objetivos muy buenos, pero también puede estar en manos de no sé qué. Es una preocupación que respeto, y de hecho le quería transmitir a sus oyentes que no somos científicos irresponsables, sino nos consideramos también ciudadanos y miembros de la sociedad, y precisamente por eso queremos que estas tecnologías estén controladas y supervisadas por paneles éticos y legales, donde haya representación de expertos éticos, expertos legales, representación, por supuesto, de científicos también, y representación de los ciudadanos. Pero ¿qué gran poder podrían llegar a tener? Estas técnicas se podrían utilizar
para ayudar a la humanidad, para tratar a pacientes, pero también se podrían utilizar con fines bélicos o con fines de manipulación de la gente, y precisamente por eso queremos que desde el comienzo las técnicas estén supervisadas por estos paneles Pero éticos. doctor, hagamos ficción. Sí. ¿Cómo podría manipular a alguien que conoce cómo el funcionamiento del cerebro? Mire, con un objetivo negativo. Por ejemplo, si tenemos éxito, podremos registrar la actividad completa de las neuronas del cerebro, y eso, si podemos descodificar esa información, eso se empieza a hacer en animales, podríamos leerle la mente a la gente, podemos entender qué es lo que están pensando desde fuera. Entonces sería una especie de radiografía mental. Evidentemente esto puede tener mucho interés en la medicina para estos pacientes que estamos hablando de esquizofrenia, pero se puede utilizar en gente normal, claro, para empresas que quieran, por ejemplo, leer la mente a la gente para venderles pero lo podría leer zapatos. Con técnicas ópticas, podrían ser con láseres muy potentes. Claro, no se podría hacer cuando va la gente por la calle, claro, pero gente en unos en institutos de investigación, y con técnicas de computación de descodificación de información. Entonces eso sería un ejemplo de las tecnologías que tenemos enfrente, quizá a 10 años vista. Que no es tanto, eso es ahora. Que veremos y verán muchos de estos oyentes que nos tienen ahora, pero que sepan los oyentes que no somos irresponsables, que precisamente como tenemos la obligación como somos los que vamos la avanzadilla de la sociedad en esa dirección, tenemos precisamente la obligación mayor que nadie de hacernos responsables de que esto se canalice de una manera que efectivamente ayude a la sociedad, ayude a todos los ciudadanos, y que tengan estos paneles que controlen estas tecnologías, representación de la ciudadanía también, que tienen derecho, con derecho a voto, porque tienen ellos, son para los cuales están desarrollando estas técnicas para ayudar a la humanidad, ¿no? Ahora, doctor, usted dice que el cerebro es más potente que un computador. Sí, de hecho, utilizamos la metáfora de las computadoras para describir el cerebro, aunque en realidad no sabemos si el cerebro es un computador. Pero lo que sí sabemos es que el cerebro, incluso de animales muy pequeñitos, pueden realizar cálculos y que no podemos hacer con supercomputadores los más potentes del planeta. O sea que es una máquina biológica que, como le digo, no sabemos cómo funciona, pero que tiene muchísima más potencia que las mejores supercomputadoras que hemos fabricado los humanos. De hecho, tengo entendido que Google, Facebook, en fin, quieren copiar algoritmos que usa el cerebro para su propia tecnología. Sí. Qué loco. Sí, de hecho, una rama de la ingeniería, lo llaman la ingeniería biomimética, que es copiar a la evolución los trucos que ha utilizado, por ejemplo, para aprender a volar, cómo vuelan los pájaros. Esto, los humanos hemos intentado inspirarnos en algunas veces, pero no hemos podido llegar a la brillantez y de lo que utiliza la evolución y la biología. Y en el caso del cerebro es igual. El cerebro humano, cerebros de animales, incluso muy pequeñitos, tienen algoritmos matemáticos metidos que son muy potentes, y evidentemente si eso se podría entender y extraer, revolucionaría a la tecnología moderna. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con las trampas? ¿Cómo lo entienden ustedes? A ver, dicho de otra manera, ¿a usted le parece, se ríe a veces de cosas que lee o que escucha, que podemos decir tantas personas, no, lo que pasa es que esta persona te puede leer la mente, o que tiene poderes para conectarse, o que le aseguro transmisión que de pensamiento? Eso es completamente falso, se lo aseguro a todos sus oyentes. Estamos en una situación tan primitiva del conocimiento que no podemos decir estas cosas sin sonrojarnos, no son ciertas. Estamos muy lejos de entender el cerebro más sencillo del planeta, el animal más pequeñito, todavía no lo entendemos. Entonces es imposible que ahora mismo diga a la gente que se pueda leer la mente, se pueda comunicar de una manera. Pero hay personas que dicen tener esos poderes. Sí, bueno, ¿no? Yo sinceramente se lo digo como médico y científico, nosotros nos creemos las cosas que se demuestran con experimentos rigurosos, y así avanza el conocimiento del trabajo duro y lento de generación tras generación de científicos, y llevamos la responsabilidad de llevar a la sociedad por buen camino, y le aseguro que esos no son los derroteros de
del sensacionalismo que me está hablando. Estamos con el doctor Rafael Yuste, que es neurobiólogo, uno de los participantes de este Congreso del Futuro. Una pregunta: Stephen Hawking dijo que la inteligencia artificial augura el fin de la raza humana. ¿Qué opina de eso? Con todo mi respeto al doctor Hawking, no sabe de lo que está hablando. No tenemos la suficiente conocimiento para poder decir esas palabras. La inteligencia artificial se está desarrollando de una manera que puede ser completamente independiente de la inteligencia humana. Es posible que la inteligencia humana dependa crucialmente del material biológico en el cual se genera, en cuyo caso no se podrá copiar. ¿Pero cómo puede decirle eso usted a Hawking, que está equivocado? Los científicos tenemos la característica de que no nos creemos nada de nadie. Precisamente nos hacemos científicos. Es como el niño pequeño que siempre hace preguntas. Y dice: niño, cállate. No, pues, ¿por qué es esto? ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué no sé qué? Así somos todos los científicos, como niños pequeños que nunca hemos parado de hacer preguntas y cuestionamos la información que recibimos. Venga de donde venga, si viene de Steve Hawking como si viene de cualquier persona. Y les tratamos a todo el mundo con el infinito respeto. O sea, tenemos la obligación de dudar y cuestionar las afirmaciones que se hacen. Y en este caso le digo, por mi conocimiento del tema, que no sabemos lo suficiente sobre el cerebro para poder compararlo de una manera así tan directa a una computadora y augurar que las computadoras van a suplantar a los cerebros, porque es posible que estemos hablando de cosas completamente distintas. El fin de la raza humana, dice, que la inteligencia artificial sería el fin de la raza humana. Y eso es lo que... Yo soy más optimista que eso. Yo creo que precisamente, si mira la historia de la ciencia, la historia de la medicina, es una historia de éxito tras éxito, ha liberado a la humanidad de estas ataduras atávicas. Estamos empezando a curar la mayor parte de las enfermedades que tienen los humanos, y yo predigo que va a ser lo mismo con el cerebro. Va a ser una situación beneficiosa para la humanidad. No será el fin de la humanidad, sino será lo contrario, será la nueva renacimiento de la cultura humana, ¿no? Doctor, ¿qué pasa con las emociones? ¿Por qué dicen que las emociones influyen tanto en nuestra mente? Sí, lo influyen, tienen una... ¿Y de dónde vienen las emociones? ¿Del mismo cerebro? Sí, hay una parte del cerebro que está en la parte inferior de la corteza cerebral, que hay varios núcleos que tienen una función emocional, en el sentido que si dañas esos núcleos, alteras las capacidades emocionales de los animales o las personas. Solo si estimulas la capacidad emocional. Se entienden muy poco, muy mal, ¿no? Pero están ahí y están conectados con el resto del cerebro, sobre todo con la parte superior, la corteza cerebral, que es donde tenemos metida la cognición y la mente. Entonces la mente se genera en la parte superior del cerebro, pero está conectada a la parte inferior, que es como la parte emocional. Y hay un maneje de ida y vuelta entre estas dos partes del cerebro que nos convierten en los que somos, en los humanos, que somos animales con comportamiento tanto emocional como comportamiento cognitivo y racional, ¿no? De todo lo que se sabe hasta ahora y de lo que usted ha podido conocer de nuestro cerebro, ¿qué es lo que más lo alucina? Que dice, qué increíble, así, lo maravilla. Mire, le digo un ejemplo. Recientemente, unos colegas en Noruega y en Inglaterra les dieron el premio Nobel el año pasado porque descubrieron que hay una zona del cerebro, en el hipocampo, en la corteza entorrinal. ¿Dónde queda eso exactamente? Pues le iba a decir, está a varios centímetros por debajo del cráneo, debajo también de la corteza cerebral, y muy cerca de la zona emocional del cerebro. Más o menos ahí donde tiene el dedo, por ahí, hacia ahí abajo. Pues esa zona tiene un mapa del espacio. Cuando nos movemos por una habitación, cuando nos movemos por la ciudad de Santiago, tenemos un mapa mental que lo tenemos objetivamente en esa zona del cerebro. Y lo descubrieron en ratas, porque registrando la actividad de neuronas de estas ratas se dieron cuenta que había neuronas que disparaban cuando el animal estaba en un sitio determinado y no en otro. Entonces nosotros parece que tenemos un mapa del mundo, además ese mapa cambia dependiendo de dónde está nuestra posición, y está continuamente en proceso de formación este mapa. Y es un misterio que no se sabía cómo el ser humano o los animales en general se mueven por el mundo, navegan, pero parece que empezamos a entender que sabemos dónde están los mapas, como es el Google, el GPS del cerebro. Claro, lo han encontrado dónde está el GPS del cerebro. Eso me parece alucinante, me parece precioso. Es un ejemplo de las maravillas que tenemos delante, ¿no? O sea, vamos a entender
no solamente el GPS del cerebro, pero muchísimas otras cosas que hacemos con el cerebro que no, como lo digo, no son misteriosas, sino tendrán una base física, biológica y química, ¿no? Última pregunta, lugar común, que las mujeres tenemos el cerebro distinto de los hombres. Mire, las mujeres y los hombres tenemos el cerebro prácticamente idéntico. Hay ciertas diferencias, pero son muy menores, se entiende muy mal, pero tampoco os lo podemos poner en perspectiva, porque como le digo, como no entendemos cómo funciona el cerebro, es difícil decir su cerebro es mejor que el otro o distinto, porque es que estamos comparando cosas que no entendemos. Pero hay estudios descritos de que hay ciertas partes de la corteza cerebral que tienen una dimensión un poco distinta a las mujeres y los hombres. Evidentemente, como las mujeres y los hombres nos comportamos de manera distinta, este comportamiento tampoco sale del aire, está basado en la estructura y en la función del cerebro. Entonces es lógico pensar que haya diferencias en el cerebro, pero no entendemos muy bien cuáles son las diferencias, pero como le digo, aún de una manera como muy grosso modo, las similitudes son infinitamente mayores que las diferencias. ¿Es el órgano más poderoso del cuerpo? Bueno, es el órgano que consume más energía del cuerpo. A ver, y eso... ¿Más energía de qué tipo? Más glucosa, más ATP. La evolución es muy ahorradora, en el sentido de que fabrica los animales, nos diseña para que no gastemos demasiada energía. Y como el cerebro utiliza la mayor parte de la energía del cuerpo, pensamos que es la parte más importante del cuerpo, por esa razón. Bueno, apasionante tema. Si quieren saber más, escuchar más, mañana entonces en el Congreso del Futuro, que en la sede del Congreso acá en Santiago se va a presentar la charla y el panel, ¿no es cierto?, donde va a participar nuestro invitado, el neurólogo Rafael, neurobiólogo. Neurobiólogo, soy médico, claro, y perdón, neurobiólogo, las dos cosas. Ya, Rafael Yuste, muchísimas gracias por venir al Congreso, gracias por compartir toda esta información tan interesante. Gracias a usted, encantado. Que le vaya bien. Ya vienen las noticias del diario de Cooperativa. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 9. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Super Salmón, con su línea de productos filete entero y en trozos, amantes del verano, Salcobrand, y nuevo jubilazo del Loto. Conocemos a Chile. Cooperativa. Mozo, una pregunta. ¿Qué tiene este plato? ¡Ay! ¡Una selección!